Muy buenos días a todos, tanto los que estáis aquí asistiendo en directo como aquellos que vía online, vía streaming, os habéis conectado al canal de YouTube de CEO Aragón. Esta jornada está dentro del ciclo de Impulso Aragón que firmamos con CaixaBank y el apoyo de Directivas de Aragón, que es una entidad socia de esta casa, con el objetivo de dar valor a la presencia del liderazgo femenino en sectores estratégicos para nuestra comunidad autónoma. Y como tal, pues tenemos la suerte de un sector que supone más del 15% del empleo y el 10% del PIB de Aragón, con una estrategia importantísima de diversificación territorial como el sector agroalimentario. Y esta jornada vamos a contar con magníficas ponentes y por parte de CEO Aragón va a dar la bienvenida pues una directiva de la Asociación de Industrias Alimentarias de Aragón y además es representante en el Consejo Empresarial de CEO Aragón, como es Cristina Gallard, de la empresa Freebin, que la tenemos ya online y a ver si las tecnologías no nos fallan, para que dé la bienvenida en nombre de COE y de la Asociación de Industrias Alimentarias de Aragón. Con lo cual, Cristina, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Me oís? Perfectamente. Perfecto. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Me gustaría empezar dando la bienvenida a todos los que asisten presencialmente a esta jornada empresarial en esta Casa de los Empresarios Aragoneses, que es COE Aragón, y por supuesto también a los que como yo están participando virtualmente y siguen y van a seguir la retransmisión en streaming a través del canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Esta es la segunda jornada que celebra COE Aragón y CaixaBank, dedicada a un sector estratégico de la economía aragonesa, en este caso la agroalimentación, y en el cual la mujer ha desempeñado tradicionalmente un papel fundamental, que digo fundamental y no protagonista. Esta jornada se encuentra dentro del Plan Impulsa Aragón 2021, que se puso en marcha a final de abril, a través de un convenio de colaboración entre ambas entidades y que incluye dos líneas de actuación. Por un lado, el impulso y apoyo a los proyectos empresariales vinculados al Plan Europeo de Recuperación y sus futuras convocatorias, en el que, por supuesto, COE Aragón está siendo referente en nuestra comunidad. Y por otro, hacer la reflexión tan necesaria sobre sectores empresariales estratégicos, sobre las tendencias, los modelos de gestión para un nuevo futuro a los que corresponde esta sesión. En ese sentido, en este ciclo, se tratan de combinar dos vertientes. Primero, lo que es la vertiente puramente sectorial, que es la que contempla el análisis del presente, de las tendencias de futuro, en un sector clave como es la agroalimentación. Recordemos que esta agroindustria de la que estoy hablando está afianzada en un potente y dinámico sector primario que ha demostrado en estos últimos tiempos y durante la pandemia ser un sector estable e imprescindible y que debe seguir ganando competitividad. Tiene que seguir respondiendo y adelantándose a las exigencias de los mercados y, en su caso, como muchos otros sectores, readecuarse tras este terremoto pandémico y los efectos económicos pertinentes, ¿no? Todos sabemos que ha habido una serie de cambios en las conductas de consumo, una serie de tendencias que antes no teníamos y que han venido para quedarse. Por otro lado, se trata también de poner el foco en el talento y visibilizar la contribución de la mujer a estos sectores y al tejido productivo y empresarial en su conjunto, a través de los testimonios y colaboraciones de empresarias y directivas que encabezan y dirigen empresas líderes como son las que hoy nos acompañan. Esta doble vertiente de la que estoy hablando se refleja, por supuesto, también en los colaboradores de esta jornada. Por un lado, la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón, a la que yo en este caso represento hoy como vicepresidenta, y por supuesto también a Directivas de Aragón, ambas organizaciones, como bien han dicho antes, integradas en COE Aragón. Quiero, por supuesto, agradecer en esta bienvenida a COE Aragón por trabajar siempre en pos del desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma y ser voz de las empresas y sus necesidades. Y, como no puede ser de otra forma, también dar las gracias a CaixaBank por su vinculación con nuestro territorio y su compromiso de seguir apostando por Aragón, por nuestro tejido productivo
y como, bueno, pues como buena muestra lo que está sucediendo hoy, que está colaborando aquí con nosotros. Así que muchas gracias, Carlos. También, por supuesto, muy especialmente agradecer a las ponentes su disponibilidad y su tiempo y su aportación a nuestro sector. Un sector en el que, como decía antes, la mujer apenas ha tenido representación en los puestos directivos, pero que sin duda ha desempeñado un papel esencial en el back office. Recordemos las economías domésticas más austeras en las que la mujer era, vamos, el factotum de la casa, hasta las grandes líneas de producción. La mujer siempre ha estado ahí representando un papel fundamental, como digo, que no protagonista. Quizá luego las ponentes nos expliquen alguna posible evolución al respecto o cómo ellas ven el tema. Por dar unas pinceladas sobre el papel del sector en nuestra comunidad autónoma, me gustaría hacer hincapié también en que la agroalimentación es un pilar totalmente estratégico en Aragón, donde representa un 7,5% del valor añadido bruto y el 10% del empleo, mucho más por encima de lo que significa en España, en la media. Aunque eso sí, en Aragón está mucho más enfocado a lo agro que a lo industrial. Quizás sea un punto a tratar también posteriormente. Por otro lado, me gustaría también comentar que las exportaciones aragonesas supusieron un total de más de 2.000 millones de euros en el 2019, que digamos fue el último año normal, y que aún así Aragón es la comunidad autónoma que presenta mayor crecimiento de las exportaciones a lo largo del 2020, con un incremento de casi un 35%, fundamentalmente gracias a la carne de porcino demandada por países asiáticos y también otros sectores agroindustriales como puedan ser frutas, cítricos, cerezas, melocotones, han crecido de manera exponencial. En cuanto al empleo, podría destacar que las mujeres son el 25% del total del sector en Aragón, un poco menos que la media española, con más presencia en la industria alimentaria y que en el sector primario. En el sector primario todavía hay menos presencia de la mujer. Bueno, tampoco se trata de aburriros con cifras, simplemente era por poner un poco en contexto. Pero bueno, de estos y otros muchos temas trataremos ahora en esta sesión que espero que les resulte de gran interés a todos ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por escucharme y cedo la palabra a Carlos Sánchez. Un saludo a todos. Pues muchísimas gracias, Cristina. Una pena no poder contar con tu presencia aquí, pero nos veremos pronto ahí en Binefar, en Fibrin. Seguro, estáis todos invitados. Nada, quiero comenzar agradeciendo a Jesús y a la COD y a la Asociación Aragonesa de Industrias de la Alimentación y a directivas de Aragón la organización de esta jornada que se enmarca… ¿Está bien? ¿Así? ¿Así? Venga. Que se enmarca dentro del convenio que hemos firmado para el 2021 con COE Aragón y CaixaBank con el objetivo de visibilizar el liderazgo femenino en sectores estratégicos de la economía aragonesa en los que la presencia de mujeres en posiciones directivas es todavía minoritaria. Hoy presentamos la segunda de 3 jornadas de Impulsa Aragón, encuentros que recogen la visión y el trabajo en cada uno de los sectores estratégicos de la comunidad autónoma aragonesa, industria, la logística y la agroalimentación, de la mano de directivas destacadas en cada sector. Me acompaña en la apertura, de manera telemática, Cristina, presidenta de Fibrin y vicepresidenta de la Asociación Aragonesa de Industrias de Alimentación. Menchu Guerrero, Marina Molina y Alba García dirigen con éxito empresas del sector de la agroalimentación donde seguro que han tenido obstáculos en el camino que nada tienen que ver con su preparación y aptitudes profesionales. Aún queda camino por recorrer para que la única consigna sea el talento y la meritocracia. Sin embargo, en los últimos años, la brecha entre la igualdad de género y la transformación del ecosistema laboral es cada vez más estrecha. El cambio cultural hacia la igualdad es una realidad tangible. La presencia de mujeres emprendedoras y directivas es algo habitual e incluso inversores reclaman cada vez más diversidad en las compañías. El compromiso de CaixaBank con la igualdad de oportunidad se demuestra siendo una de las empresas con mayor número de mujeres en puestos directivos. En la actualidad, casi un 42% de las posiciones directivas están ocupadas por una mujer.
En el caso concreto de Aragón, el porcentaje aumenta hasta el 55%. En CaixaBank contamos con un programa específico denominado Win Wage, con el objetivo de fomentar la diversidad e impulsar la igualdad de género, funcional y generacional. Y, por supuesto, sumándonos a iniciativas como esta en los territorios donde desarrollamos nuestra actividad financiera. Somos, además, una pieza clave para el correcto funcionamiento de la economía, facilitando la concesión del crédito y apoyando las necesidades de grandes empresas, pero sobre todo a las pymes y autónomos, que suponen la mayor parte del tejido empresarial de nuestra comunidad. Nuestro objetivo último es aportar soluciones que permitan a Aragón avanzar hacia un sistema productivo más eficiente y sostenible que amplíe las oportunidades de empleo y riqueza. Tenemos equipos especializados en los centros de empresas. Hoy tenemos a varios compañeros aquí de los centros de empresas de CaixaBank para ayudar a cada empresa en la búsqueda de soluciones idóneas y personalizadas en cada contexto. Este compromiso de modelo especializado hace que CaixaBank se consolide como una entidad de referencia para las empresas. Me gustaría agradecer a las tres ponentes su presencia en esta jornada por aportarnos su experiencia y su visión empresarial desde un punto de vista femenino en un sector clave en Aragón como la agroalimentación, que representa, como ha comentado antes Cristina, el segundo sector con más peso por facturación y empleo y que supone más del 7% del PIB de nuestra comunidad, con 11 denominaciones de origen protegidas aragonesas que abarcan productos de calidad tan variados como el vino, el aceite, la cebolla o el jamón. En Aragón, la agroindustria es una fuente vital para el desarrollo del sector agrario, como proveedor de materias primas, siendo la producción agrícola más importante el cereal, seguido de frutales. Por otro lado, el porcino lidera la producción ganadera. A nivel nacional, lideramos la producción de fruta de hueso y somos referente en el sector porcino, siendo sede del clúster nacional. Hoy tenemos la suerte de contar con la gerente del mismo, Alba García, en este acto. Además, en Aragón disfrutamos de buena situación geográfica, con Zaragoza como gran centro de actividad del Valle del Ebro, con empresas familiares muy arraigadas y referentes a nivel nacional, buenas infraestructuras y situación geográfica, lo que facilita el sector logístico y otros sectores económicos relevantes como el automóvil, la industria o el agroalimentario que hoy nos ocupa. Este escenario es muy propicio para que grandes empresas agroalimentarias vean en Aragón un lugar donde asentarse y crecer. Contribuimos a que España sea la quinta potencia agroalimentaria a nivel europeo por cifra de negocios. Termino ya para dar paso a las verdaderas protagonistas de la jornada, Menchu, Marina y Alba, dándoos la enhorabuena por vuestra trayectoria, compromiso, profesionalidad y liderazgo, que hace que estéis hoy aquí compartiendo con nosotros vuestra experiencia, que supone además vuestro éxito personal, un paso más hacia la igualdad de oportunidades y la diversidad. Muchas gracias. Pues gracias, Carlos. Además de las ponentes, hemos visto que tenemos a Cristina Gallar, que es otra experta directiva del sector, con lo cual tenemos a 4 ponentes con la intervención de Cristina Gallar. La jornada, a partir de ahora, la va a moderar Chus García, que es la periodista experta, especialista en el sector alimentario de Heraldo de Aragón. Con lo cual, le vamos a dar la palabra e invitamos a subir ya al escenario pues, a Menchu Guerrero, de Orchard Fruit, a Marina Molina, de Chocolates La Casa, y a Alba García, del Clúster Nacional de Porcino. Con lo cual, te damos la palabra, Chus, y muchas gracias. Puedes sentarse. Hola, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores la invitación para participar en esta jornada y saludar y dar la bienvenida a todos los que nos acompañan aquí de forma presencial y los muchos que nos siguen a través de las pantallas a las que tanto nos hemos acostumbrado durante estos largos 16 meses de pandemia.
Con estas jornadas Impulsa Aragón, COE Aragón, CaixaBank y directivas de Aragón están abordando el presente y el futuro de los sectores protagonistas de la economía aragonesa. Y no podía faltar en este momento el sector agroalimentario, que siempre ha sido estratégico, pero que durante todo este complicado 2020, lo que llevamos de 2021, y sobre todo en los meses más difíciles del confinamiento, ha demostrado su carácter esencial, su capacidad de adaptación y eso de lo que tanto se habla ahora, su resiliencia. Hoy hablaremos aquí de esas fortalezas, del momento actual que viven sus industrias y sus producciones y de los retos de futuros que tiene que afrontar un sector que está llamado a ser una de las puntas de lanza de la recuperación de la economía aragonesa. Lo vamos a hacer con la voz y la experiencia de Menchu Guerrero, de Orchanfruit, Marina Molina, del Grupo Chocolatero La Casa, y Alba García, del Clúster Nacional del Porcino, con las que debatiremos también sobre la aportación del liderazgo femenino en un sector que, al menos en la parte de la producción primaria, continúa todavía muy masculinizado, aunque es cierto que la mujer está comenzando a pisar en él cada vez con más fuerza y más visibilidad. Comenzamos pues con Menchu Guerrero. Menchu, tras licenciarse en Ciencias Físicas y explorar diversas opciones, decidió formar parte del proyecto familiar emprendido por su padre José Miguel junto a varios de sus hermanos, la empresa Orchanfruit, que es un proyecto agroindustrial enfocado a la internacionalización de fruta fresca, en el que Menchu tomó las riendas y el peso de la I+D+I. Su curiosidad, su creatividad, su optimismo y avidez de conocimientos le llevó a ampliar su formación en diferentes ámbitos empresariales, siempre relacionados con la agroindustria, gestionando los distintos equipos interdepartamentales que conforman la compañía. En 2009, tras realizar un programa de desarrollo directivo en IES, pasa a formar parte del equipo directivo de la compañía, que es pionera en técnicas de cultivo innovadoras, pionera en mercados o pionera en la implantación de estrictos protocolos medioambientales. Menchu Guerrero forma parte activa de Directivas de Aragón, donde colabora en diversos proyectos educativos que la asociación está llevando a cabo. Menchu, el sector frutícola se ha visto en los últimos años muy afectado por conflictos, por las secuelas de conflictos geopolíticos, por crisis de precios e incluso durante la pandemia estuvo mucho bajo el foco mediático. ¿Cómo ha respondido este sector tan dinámico en la comunidad y la empresa Orchanfruit que tú diriges a estas situaciones? Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer tan amable invitación por parte de COE y CaixaBank y Directivas de Aragón a participar en estos encuentros. Contestando un poquito a la pregunta que me planteas, bueno, yo creo que tras el paso que hemos sufrido todos por bueno, tan dramática situación, creo que el sector agroindustrial ha sabido estar como punta de lanza, ya no solamente como un sector fundamental, como anteriormente oíamos, sino como un sector además esencial, ¿no? Esencial, que ya lo era anteriormente a esta pandemia y que ha demostrado poder estar dando servicio a la comunidad en general. Es verdad que venimos de un histórico donde el sector agroindustrial pues ha sufrido los avatares de cuestiones geopolíticas, con el cierre de mercados muy importantes para el sector frutícola, especialmente en Aragón, ¿no? Con el cierre de las fronteras en Rusia, cuestiones últimamente como ha sido la salida del Reino Unido de la Unión Europea, cuestiones que están afectando muchísimo a lo que es el sector hortofrutícola y bueno, el sector está respondiendo, está tomando las riendas de los cambios que se avecinaron antes de la pandemia y yo creo que el sector en estos momentos pues, necesita continuar luchando y saliendo adelante, sobre todo en esta situación que tenemos ahora tras la pandemia, una situación además totalmente desconocida, en la que sí que vemos que hay cambios de tendencia, pero todavía no sabemos cuáles van a ser. Vemos que además hace falta que lo que es la parte agronómica termine de alcanzar ese proceso de industrialización, de profesionalización y bueno, yo creo que en ese sentido tiene que ir de la mano de la educación, ¿no? De la educación enfocada sobre todo a la tecnificación y a la innovación de las empresas. Gracias, Menchu.
Marina Molina es madrileña, pero se siente maña de adopción desde que llegó a Zaragoza hace 10 años de la mano de la centenaria compañía chocolatera Grupo La Casa para ocupar la dirección de esta empresa, que es uno de los primeros productores nacionales no solo de chocolate, sino también de dulces infantiles, turrones, bombones y caramelos. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, Executive MBA por el IE, es miembro de directivas de Aragón desde 2015, donde ha participado en programas como Lidera Directivas o el programa de Mentoring Proyecta. Conoce bien el sector agroalimentario y el apasionante mundo de la exportación, como ella lo define, porque ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito internacional de la empresa privada, concretamente en empresas españolas de gran consumo como Deoleo o Grupo Leche Pascual. De sus mayores éxitos en los últimos 10 años, Marina Molina destaca haber triplicado la cifra de exportación del grupo chocolatero y, como recuerda, criar a sus 2 hijos en lo que todavía está. Marina, ¿cómo se ha enfrentado a este escenario un grupo centenario como Chocolates La Casa y la presencia en los mercados exteriores y la apuesta por la internacionalización ha sido una fortaleza? Pues sí, bueno, buenos días a todos. Agradecer igualmente, como Menchu, pues la convocatoria de COE, de Caixa y de directivas por contar con nosotras. Y bueno, como comentaba Menchu, venimos de un año crítico, de una situación que nadie sabía qué iba a suceder, ¿no? Nos enfrentamos a un confinamiento el marzo pasado con el cierre absoluto de viajes, ferias, trabajando en casa. No sabíamos qué iba a suceder en un ámbito así, ahí. En el ámbito internacional, pues no sabíamos qué iba a suceder porque veníamos de estar continuamente pues, viajando, en contacto con clientes, visitas con distribuidores, con clientes. Y bueno, después de este año pues hemos tenido una evolución espectacular. Ha habido cambios que han llegado para quedarse, nuevos hábitos o nuevas maneras de gestionar que han llegado para quedarse. Y en ese sentido, en Chocolates La Casa hemos tenido un buen año. Concretamente en el área internacional hemos tenido un crecimiento exponencial que no estaba esperado. Gracias al trabajo de todo el equipo, agradecer a toda la gente de mi departamento y a todos los trabajadores y trabajadoras de la casa que han estado trabajando durante todos los días de esta pandemia, y gracias a ello hemos podido crecer en un año como este, pues más de un 20%, ¿no? en un año donde no sabíamos qué iba a suceder. Entonces, bueno, este año ha sido crítico, pero sí que es verdad que el tener esta presencia internacional pues ha podido balancear los déficits o la peor situación que hemos podido tener en algunas áreas del mercado nacional. O sea que el área internacional ha sido, por supuesto, un plus, ¿no? en esta situación. Y nuestra tercera ponente es Alba García. Es doctora en Química y con formación en Innovación y Emprendeduría, Dirección y Gestión y Administración de Empresas. Alba García cuenta con más de 10 años de experiencia como gestora de proyectos y clientes en el ámbito científico-técnico y de I+D. En su currículum figura su nivel de experto en gestión y coordinación técnica, con un excelente equilibrio entre conocimiento técnico y de negocio. Tiene formación y experiencia en gestión de la innovación y el emprendimiento, así como en divulgación y gestión del conocimiento. Es gerente del Clúster Español de Productores de Ganado Porcino, IMASPOR, que se puso en marcha para mejorar la competitividad de las empresas asociadas mediante la cooperación y la innovación, dando respuestas eficaces a los retos del sector, y todo ello con el fin de posicionar a la producción española de porcino en la vanguardia global para que sea reconocido en el ámbito internacional como un sector sostenible, dinámico, moderno, innovador, eficiente, seguro y de calidad. Alba, el sector porcino ha soportado muy bien la pandemia. En Aragón está mostrando un gran dinamismo en inversiones y en expansión. ¿Está viviendo su momento más dulce, a pesar de todo este escenario?
Bueno, pues antes de nada, gracias a COE, a CaixaBank y a Directivas de Aragón por contar con nosotros, por contar con el sector porcino y estar aquí. No sé si estamos viviendo el momento más dulce, pero es verdad que el sector es un sector en pleno crecimiento, que ha sabido sobreponerse también a todas las dificultades asociadas a la crisis sanitaria, que tenemos ahora probablemente un momento muy dulce en materia de exportaciones, como comentaré después y os daré algún dato, pero también es reflejo de que se están haciendo las cosas bien, reflejo del grado de madurez del sector, que lo refleja la existencia propiamente dicha del clúster IMASPOR, ¿no? que es un clúster de productores de ganado porcino, un clúster de sector primario, y que yo creo que está en consonancia con los esfuerzos y las inversiones que se están haciendo en materia de I+D por hacer las cosas cada día mejor. Bueno, hemos planteado unos trazos de lo que ha sido el pasado más reciente, de lo que es el presente, pero ahora lo que mira el sector, supongo, es a todos los desafíos y los retos que tiene planteados, también porque la pandemia ha dado un vuelco también a determinados hábitos de consumo, porque desde Europa cada vez se mira y se exige más la sostenibilidad de las producciones y de las industrias agroalimentarias. ¿A qué retos se enfrenta el sector y con qué herramientas creéis que tendría que disponer? Podéis, no sé. Bueno, empiezo yo. Retos a los que se enfrenta el sector de aquí en adelante, ¿no? Pues un poco como os comentaba, yo creo que fundamentalmente, y haciéndolo un poquito más a lo que es dentro del sector agroalimentario, que hay muchísimas ramas y es muy amplio, ¿no? Como aquí tenemos una representación, dentro de lo que es el sector frutícola, un poco como os comentaba, yo creo que fundamentalmente, y un poco antes comentábamos a la entrada de la reunión, la propuesta de ley que hay para la protección de lo que son las explotaciones familiares y profesionales. Y yo querría poner el acento precisamente en eso, y profesionales, ¿no? El hecho de que el reto sería, en este caso, el profesionalizar, ¿no? El que las empresas familiares, que en su mayoría pues, abarcan el 80% de lo que es el sector agroalimentario en Aragón, tengan y puedan acceder a esas ayudas, colaboraciones, entendiéndose colaboraciones a nivel pues, de I+D, de digitalización, de educativas también, para precisamente que se profesionalicen, sobre todo hacia la internacionalización, que es lo que comentábamos antes y comentaba también Marina, ¿no? Que yo creo que es importantísimo para que las empresas agroalimentarias y en especial las del sector hortofrutícola puedan alcanzar ese crecimiento que necesitan a futuro. Bueno, yo comentar que aparte también se ha comentado antes, para mí uno de los retos fundamentales del sector agroalimentario, o que estamos en ello pero todavía queda mucho pendiente, es la digitalización. Y bueno, pues esta pandemia también ha traído de manifiesto o ha acelerado procesos impensables hace un año, ¿no? La digitalización de muchos de los procesos o de la manera de trabajar es fundamental. Y yo creo que todavía hay mucho recorrido para las empresas agroalimentarias. La formación igualmente es fundamental, la formación incluso para fomentar la mayor presencia de la mujer, mayor formación, mayor capacitación en todas las áreas, pues para poder llegar a áreas o sistemas de negocio que antes no tocábamos, como puede ser la internacionalización, que la gente tenga formación, las empresas pequeñas tengan información para poder salir correctamente al mercado internacional y que no se la jueguen, que muchas veces te encuentras con casos con empresas pequeñas que empiezan a hacer sus pequeños pinos y no están bien aconsejados, no tienen buena formación y bueno, pues se llevan sustos de verdad porque son áreas donde no tienen el expertise y el conocimiento. Entonces la formación es fundamental. Y luego pues también algo que estamos yo creo que por el buen camino es la promoción.
la promoción de los productos, ¿no?, de Aragón, ahora con la campaña de alimentos nobles, pues la verdad que es una gozada, ¿no?, ver cómo estamos con unas campañas donde hacernos hueco, ya no solamente en el ámbito nacional, sino pues en el ámbito internacional, ¿no? No tiene nada que ver, nada que envidiar promociones de alimentos franceses, italianos, con promociones que estamos haciendo ahora de alimentos de Aragón. Eso es fundamental de cara a promocionar tanto el negocio a nivel nacional como internacional. Entonces, bueno, y luego, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Todo es mejorable, ¿no? Y en la mejora continua es donde tiene que venir el crecimiento del sector. Pues bueno, respecto a los retos del sector y centrándome en la parte pequeñita que represento yo en esta mesa, ¿no?, que dentro de todo el sector agroalimentario, que es muy grande, pues como decía Cristina en su presentación, pues yo estoy dentro de la parte del sector primario, o sea, ya vosotras estáis en la parte más de agroindustria, y dentro del sector primario del subsector de la ganadería, y dentro de la ganadería solo de la parte de porcino, pero que tiene un peso específico muy importante. Yo creo que estamos inmersos en esa carrera frenética hacia un sector agroalimentario 4.0, o como le queramos llamar. Y, por supuesto, el reto para nosotros es alinearnos con la digitalización, evidentemente, pero para nosotros un reto de crecimiento es la sostenibilidad, y cuando hablo de sostenibilidad es sostenibilidad ambiental, por supuesto, pero también sostenibilidad competitiva, y todo eso va de la mano, ligado de un proceso de digitalización que es imparable, y en el que un sector primario se ha sumado pues con inversiones importantes y con el esfuerzo en ver que la digitalización va a ser un reflejo de sostenibilidad y de eficiencia en la producción. Por supuesto, creo que esas son las dos líneas estratégicas, las tendencias a las que hay que ir, es velar por la sostenibilidad, alinearnos nuestras empresas todas con los ODS, y eso va a ir de la mano de la herramienta de la digitalización, pero hay otros retos fundamentales. Me uno a lo que decía Marina de la profesionalización. Para nosotros es clave trabajar por profesionalizar el sector, es una de las líneas o uno de los ejes estratégicos del despliegue del Plan Estratégico de I+P+, trabajar por mejorar las competencias de nuestros trabajadores, por conseguir un sector cada vez más profesional, que es lo que nos va a permitir estar al nivel de lo que comentaba Chus al principio, que queremos es ese posicionamiento global, ¿no?, a nivel mundial, que bueno, lo avalan ya las cifras. O sea, España, las últimas cifras oficiales, que son de cierre del año 20, dicen que España es el segundo productor de ganado porcino de Europa, pero los datos actualizados a día de hoy es que ya somos el primer productor a nivel europeo, lo que hace que seamos el tercer productor a nivel mundial. Y ahora que estamos aquí, que estamos en Aragón, pues Aragón es la primera comunidad en producción de ganado porcino a nivel nacional. El impacto de la actividad económica es fundamental, y la profesionalización de este sector es clave. Y parte de esa profesionalización va de la mano de todos los avances que están ocurriendo en digitalización, que necesitamos de nuevos perfiles, pero que no solo eso, sino que, y ligándolo un poco con el papel de la mujer, tenemos que hacer un trabajo de visibilización de lo que es realmente el trabajo en granja en el año 21, que probablemente es distinto que lo que tenemos en nuestro imaginario, ¿no?, que es un sector completamente abierto a la inclusión de mujeres en nuestras granjas, que ya no hablo de puestos directivos, que por supuesto que el perfil de la mujer, de nuestras trabajadoras, pues está desde el peón de granja, pero hasta la directiva, hasta los consejos de administración. Pero que entendemos que la mejora de capacidades va a ayudar a incorporar a perfiles femeninos en nuestro sector, y eso, por supuesto, es un reto. Y no quiero pasar por alto un reto, o sea, no es un reto, es que es una necesidad. Todo el proceso de digitalización del que hablamos
en nuestro sector no ocurre en las grandes ciudades, no ocurre en polígonos industriales, sino que nuestros centros, nuestras granjas están diseminadas en pueblos. El 80% de nuestras granjas en Aragón están en pueblos de menos de 3.000 habitantes. Tenemos 4.000 granjas en Aragón y si no tenemos una buena conectividad en esos puntos, todos los esfuerzos y toda la transferencia de conocimiento y de tecnología que queramos hacer al sector es que no vamos a conseguir que llegue. Entonces, un reto importantísimo es conseguir que las condiciones en el medio rural hagan posible este proceso de transformación o de modernización en el que estamos inmersos. Y, por supuesto, necesitamos trabajadores en nuestras granjas, necesitamos trabajadores en esas granjas que están en el entorno rural, y un reto es ser capaces de hacer atractivo el sector, de captar mano de obra para que la gente, para captar talento y que se quede en el entorno rural, fijar población en el medio rural. Y el canal online, la pandemia nos ha familiarizado mucho con los ordenadores y las compras a través del comercio electrónico y ha animado incluso a realizar compras que no era habitual hacerlas a través del ordenador. Pero ese nuevo canal ¿es una oportunidad real o es un espejismo y luego ya nos vamos otra vez todos al supermercado? Bueno, en mi sector es real, ya está en crecimiento y hay mucho recorrido. O sea, si comparamos cifras del comercio electrónico en España comparado con otros países, no me voy a ir a comparar con países asiáticos como China, ¿no? Pero nos vamos a comparar con vecinos europeos como puede ser Alemania o Inglaterra y hay un recorrido brutal. O sea, estamos muy acostumbrados a comprar quizá determinados bienes por Internet. Esta pandemia sí que nos ha habituado a comprar alimentos gran consumo a través de plataformas digitales y, como comentaba, hay cosas que han venido para quedarse. En otros países vecinos la gente está muy acostumbrada a comprar productos de alimentación, quizá alimentos no perecederos, y hay un recorrido. Hay un recorrido porque, bueno, no solamente el no perecedero, sino el perecedero, pues poco a poco se irá incorporando más y más al comercio electrónico, porque es así, esa está para quedarse. Sí, bueno, un poco como comenta Marina, o sea, sí que yo creo que es un suma y sigue, ¿no? O sea, yo creo que sobre todo en producto perecedero, que es nuestro caso, creo que no va a ser un sustituto, pero sí que va a ser un multiplicador, ¿no? Y es un canal en el que hay que trabajar y en el que yo creo que sí que tendría que ir también de la mano de la innovación en la gestión de esa cadena de suministro, ligándolo un poquito a lo que comentaba antes Alba. Esos retos de los que hablamos, de digitalizar, profesionalizar, yo creo que tenemos que ir un paso más allá, ¿no? Y sobre todo porque estamos en un entorno en el que no sabemos hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Estos entornos VUCA que llamamos ahora, no sabemos a dónde vamos a llegar. Entonces, esas tendencias que, desde mi punto de vista, están todavía un poco por descubrir, pues yo creo que tenemos que ir un paso por delante, no que nos descubran a nosotros, sino nosotros ir a descubrirlas a ella, ¿no? Y en ese sentido lo que creo que es muy importante y es fundamental para el sector es que el sector tome las riendas de esa cadena de suministro, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído que, bueno, la cantidad de eslabones que tenemos en esa cadena, creo que en estos microsectores que estamos hoy aquí sentados, donde el productor está aquí y el consumidor está a años luz? Bueno, pues lo que yo creo que es un reto fundamental para las empresas del sector agroalimentario y sobre todo aquí en Aragón, donde las exportaciones han crecido exponencialmente, pues que ese crecimiento exponencial que estamos teniendo llegue al productor, ¿no? Yo creo que más que llegue hacia atrás, yo creo que es el esfuerzo, ¿no?, que tiene que hacer el sector porque controle, ¿no?, y gestione esa cadena de suministro a ser posible al 100%, y es posible, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha digitalización y mucha innovación en la gestión, ¿no? Yo me gustaría poner también un poco el acento en eso, innovación en la gestión de, bueno, esos modelos de negocio, esas estrategias, esa visión que se tiene en las empresas y de la mano, pues, obviamente, de los equipos directivos, en los cuales la mujer, y sí que lo quiero unir en este momento, tiene un papel no fundamental, esencial por lo que aporta, por la manera de gestionar, por la visión global
que tiene de la compañía, por la manera de gestionar equipos. Y de nuevo aquí me gustaría resaltar que de nuevo es un suma y sigue también, o sea, no es un sustituto, es un suma y sigue. Y sin esa aportación las empresas pues no van a conseguir llegar allí donde queremos llegar, ¿no? ¿Alba? Desde IMASPOR, que esta parte no nos toca, nuestro rango de actividad llega hasta el animal vivo, digamos, hasta las puertas de matadero. Es verdad que entre nuestros asociados tenemos empresas muy grandes que abarcan toda la cadena, y entiendo que los cambios o los hábitos en el consumo que se han experimentado en el contexto de la crisis COVID, pues que hemos dejado de ir a restaurantes para hacer comer, ha crecido muchísimo el consumo doméstico, probablemente se haya visto reflejado en este tipo de comercio, pero no tengo. Habéis dado ya algunas pinceladas de la importancia del liderazgo femenino en las empresas, también en el sector agroalimentario, y como decía Cristina Gallar, la mujer siempre ha jugado un papel fundamental en este sector, pero no un papel protagonista y mucho menos visible. ¿Eso es así todavía? ¿Se nota cambio? ¿Hay evolución? ¿Y qué papel está jugando el talento femenino en el avance de este sector, en colocarse en la primera línea, en innovar, cuál es un poco su aportación? Bueno, yo personalmente, por comentar un poco mi experiencia, yo comencé hace 21 años, que parece que fue ayer, pero han pasado 21 años, y siempre he trabajado en el mundo internacional, y cuando yo empezaba a viajar, que era jovencilla, y pues iba sola a las misiones, y era la única chica, era la única mujer, y en las ferias, pero esto ha cambiado. Ahora cada vez, o sea, en las ferias es raro el stand que no ves que hay una mujer o dos, o directoras de exportación. Por supuesto, ya no hablo de back office, en la parte de back office el 80% de las personas de back office son mujeres, por la facilidad que tienen en idiomas, mucho más formadas, con más ganas de aprender, pero el mundo, por lo menos a nivel internacional, yo sí he visto un cambio importante. También pienso que es debido a que las mujeres hemos querido también estar en ese sector. Creo que de los cambios o de los retos es que la mujer tiene que empoderarse y decir, no, aquí estoy yo y yo quiero estar presente en estas áreas de negocio, y no esperar a que vengan a llamarte, sino luchar por ello y trabajar para ello, haciéndonos visibles. En el área internacional y sobre todo en agroalimentación, que es donde yo me muevo, ha habido un cambio muy importante. En otras áreas de negocio más industriales, pues ahí desconozco, ¿no? Pero lo que es en agroalimentación, Menchu, que sé que... Sí, bueno, yo paradójicamente es curioso, ¿no? Porque en el sector del producto perecedero, ¿no? De lo que es frutas y hortalizas, y yo puedo hablar muy bien del sector frutas y hortalizas muy similar, lo que vemos en las empresas es que el back office, como tú bien llamabas, Marina, pues son mujeres. O sea, en las plantas de selección son mujeres, ¿no? Y muchas veces decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pues porque es verdad que tienen una manera de gestionar, de trabajar el producto, pues mucho más delicado, es diferente, ¿no? Y es un trabajo que lo que creo que se debe fomentar desde las empresas es que ese trabajo tan esencial, que ahí sí que es esencial, o sea, fundamental y esencial, que está desarrollando la mujer a la hora de gestionar y preparar el producto, ese trabajo tenga un desarrollo profesional hacia arriba en las empresas, para que puedan llegar precisamente a esos mandos intermedios y mandos en comités de dirección, ¿no? Y yo creo que es ahí donde las empresas tenemos todas que apostar para que ese desarrollo profesional esté ahí. Pues desde mi punto de vista, creo que sigue habiendo mucho trabajo por hacer. En el sector al que represento cuesta mucho encontrar mujeres en los consejos de administración, y cuando digo que cuesta mucho es que cuesta mucho. Otra cosa es que más abajo de esos puestos directivos, pues es verdad que por ejemplo, en un sector, el área veterinaria, ¿no? que si tú vas al mundo de la universidad,
creo que es un 80-20. Las alumnas son fundamentalmente mujeres, pero luego eso no lo vemos especialmente reflejado en las plantillas de veterinarios en sector primario, en sector de producción intensiva. O sea, más bien esos perfiles sanitarios derivan hacia el cuidado de pequeños animales o de clínicas veterinarias. Sigue habiendo una diferencia muy grande de género, y nosotros ahora estamos inmersos en tratar de visibilizar el rol de la mujer a niveles más de granja, o sea, no en los puestos directivos, que por supuesto que también, o sea, que tenemos que estar en todos los niveles de las estructuras empresariales. Pero es que se habla mucho de la España vaciada. Me gusta mucho, hay una asociación de FADEMUR, de mujeres rurales, creo que es el nombre de la asociación, que ellas tienen un eslogan que dicen: no, España no está vaciada, hay gente, pero y hay mujeres a las que tenemos que visibilizar y tenemos que hacer ver que son, para nosotros, para el sector porcino, que son perfiles que probablemente están mejor o estarían mejor vistos dentro de nuestras granjas. Cada vez hay más mujeres en el mundo rural que se incorporan a trabajar en la granja, pero es que las diferencias de género probablemente en el medio rural son todavía más grandes que en el medio urbano. Entonces, hay que hacer un esfuerzo para incluir a esa mujer rural en el mercado laboral. Nosotros queremos atraerlas a nuestras granjas. La digitalización, la modernización del sector ha hecho que cambie mucho esa idea. O sea, no hay que estar fuerte, ni en las granjas hay que levantar grandes pesos para una mujer. Tenemos muchos casos, muchos ejemplos de mujeres que están llevando sus granjas de equipos con un porcentaje de mujeres elevados, pero que tenemos que extrapolarlo a todo el territorio y que eso sea una realidad, porque los perfiles, la sensibilidad de las mujeres en algunos trabajos de granja está mucho mejor valorado que lo que puede aportar en ese área de competencias que un hombre. Pero bueno, tenemos que conseguir generar esa cultura también en el entorno rural de que una mujer puede trabajar en una granja, y que además ahora estamos en unas condiciones que la forma de trabajo en una granja de madres es absolutamente compatible con políticas de conciliación familiar. O sea, no es esto que hay que... Tenemos una idea que no corresponde probablemente a nivel social con la realidad del trabajo en la granja. Y desde Imasport tenemos esto como un reto, fomentar programas y proyectos, y lo tenemos como un trabajo a futuro para potenciar el rol de la mujer en todos los niveles, por supuesto. O sea, desde el de peón de granja, como decía antes, hasta la investigadora que está, y por supuesto las directivas. Pero a ese nivel de trabajador de granja para nosotros es importante. Y en línea con esto acabamos de cerrar un curso con Cruz Roja dentro del proyecto Reto Social Empresarial, que es un proyecto muy interesante, porque lo que se trata es de mejorar la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión social del entorno de Cruz Roja, y lo hemos sacado adelante aquí en Aragón, en Caspe, solo con mujeres. Entonces, para nosotros es una línea de trabajo, un reto también. Y para atraer a mujeres al sector, quizá, Alba, hay que cambiar un poco el discurso desde el propio sector, de esto de el trabajo duro, de sol a sol, de que no puedes irte ni 2 días de vacaciones. Igual también el sector tiene que hacer un ejercicio de bueno, sí, que aquí se puede conciliar, se puede viajar, se trabaja mejor y... ¿no? Sí, es un reto para el sector mostrarse, abrirse, visibilizar el sector. Es verdad que es difícil, por cuestiones de bioseguridad no podemos abrir las granjas como se puede abrir, yo que sé, una línea de producción y hacer visitas. Esto es complicado. Es verdad que lo estamos haciendo y que las nuevas tecnologías nos van a permitir, y tenemos proyectos en esa línea, abrir la realidad de una granja a la sociedad. Pero es parte del trabajo que tenemos que hacer, es visibilizarnos y que la sociedad
conozca la realidad del trabajo de granja en el año 21 fuera de estas que comentas tú, esta imagen de sol a sol o de trabajos pesadísimos. Y como directivas, ¿qué papel juega la mujer? ¿Qué características, si las hay, que supongo que sí, qué aportación diferencial tiene la mujer en el liderazgo de las empresas del sector? Bueno, yo me atrevo a decir, bueno, a ver, esto siempre, bueno, es una percepción siempre que, bueno, pues no deja de ser personal, pero yo creo que las mujeres aportamos una mayor voluntariedad y capacidad para trabajar en equipo. Tenemos mucha más empatía, quizá podemos tener un mejor trato o comprensión con las personas, una capacidad de trabajo en entornos inciertos, ¿no? Somos un poco más, estamos más acostumbradas a trabajar en diferentes entornos, ¿no? A estar en diferentes multitareas, ¿no? Que decimos, ¿no? Somos un poco multitareas. Entonces, esta parte pues, aporta muchísimo, sobre todo en unos momentos de la sociedad y de la economía donde estamos en un momento pues, que no sabemos lo que va a pasar dentro de 2 meses, ¿no? Entonces, estar tan abiertas al cambio, a trabajar en 200 cosas a la vez, en de repente reinventarte y cambiar otra vez. Yo creo que la mujer en eso aporta algo diferente a la empresa, ¿no? Sí, yo me quedaría con la resiliencia, ¿no? La capacidad resiliente que tenemos las mujeres y la capacidad de cogestionar en entornos donde ¿y qué va a pasar? ¿No? Yo creo que esta aportación dentro de la gestión de las empresas en un entorno además donde lo que está por gestionar, la complejidad, ¿no? de lo que está por gestionar de ahora en adelante, yo creo que la aportación es fundamental. Me voy a tirar de la piscina con una absolutamente personal, pero creo que cuando incorporemos mujeres como encargadas de granja, que al final es una granja de madres es una pyme, trabajan 14 trabajadores, pues un volumen de facturación anual elevado. Creo que algunos problemas que se identifican en la gestión de personas, en la gestión de equipos, probablemente esta soft skill que entendemos que se habla de gente cuando se habla de liderazgo femenino, pues es verdad, eso está ahí y creo que nuestro sector está por llegar, ¿no? O sea, que decíais en cualquier manera que todavía queda mucho camino por recorrer y que en puestos directivos, no sé si, no tengo datos, si está a similar a otras empresas en las que también cuesta llegar a puestos directivos. En el sector agroindustrial la realidad es diferente y en ese camino por recorrer, ¿dónde están las piedras? Quiero decir, ¿es el sector el que no deja pasar? ¿Es la mujer la que no se atreve a avanzar? ¿Cómo lo veis vosotros? Pues mira, yo el otro día, bueno, estos días un poco también, a raíz de lo que nos mandasteis y tal, un poco para preparar un poco la sesión, estuve un poco pues, leyendo algunas publicaciones y tal, y me quedé con una de las cosas que leí, que era del ESADE Gender Monitor del 2020, y decía que el estar disponible es el mayor obstáculo de las mujeres directivas para llegar a la cumbre. Yo creo que hay una mala concepción de las organizaciones, y es que consideran que para tú tener que llegar a un puesto de dirección tienes que estar disponible 100%. Entonces yo creo que eso es lo que tiene que cambiar en la sociedad. O sea, al final el tema de la conciliación es un tema de peso y parece que solamente se habla de conciliación cuando hablamos de la incorporación de la mujer al trabajo. Es que la conciliación es un tema social de hombres y mujeres. sí. De hombres y mujeres. Entonces, cuando una mujer piensa que tiene que estar, un hombre, disponible 100% para tener un puesto de responsabilidad, pues tenemos un problema como sociedad. Porque eso no sucede en otros países. Sí. Yo tengo amigos por muchos países, después de tantos años viajando, y no sucede. No sucede. O sea, el tema del teletrabajo es que en países como Alemania es que la gente de puestos de directivos tienen 1 o 2 días de teletrabajo precisamente para poder trabajar y no tener 200 reuniones, llamadas de teléfono y poder sacar trabajo importante, de pensar en planes estratégicos, de reuniones.
Entonces, todo eso está por llegar y tiene que llegar a la sociedad. Entonces, ese es uno de los cambios que, bueno, pues a nivel sociedad o a nivel organizaciones empresariales tiene que cambiar, ¿no? Porque si ese es el primer obstáculo que puede encontrar una mujer a la hora de crecer, o un hombre, pues claro, nos vamos a encontrar con que cada vez la gente va a decir, no, es que yo prefiero quedarme como estoy, yo no quiero progresar, porque progresar significa tener que estar disponible el 100% de mi tiempo. Y yo pues tengo una familia, o un tiempo libre, o una vida, y yo prefiero quedarme como estoy. Entonces, eso es una materia pendiente. Yo, como soy muy de aportar, intentar siempre solucionar, ¿no? El problema está ahí, y el problema es el que muy bien comenta y define María, pero yo creo que lo que hay que trabajar, y hay que trabajar intensamente, hay que trabajar desde el ámbito educativo, es por la corresponsabilidad en esa disponibilidad que ha de haber, ¿no? para acceder a esos puestos directivos. Y ya no solamente estamos hablando de puestos directivos, mandos intermedios y toda lo que es la estructura de las compañías, ¿no? El trabajar a nivel educativo para que la sociedad que va a venir pues entienda que lo que hay que tener es una corresponsabilidad precisamente en esa conciliación familiar, conciliación personal, conciliación social, porque ya no solamente es la familiar, es todo. Al final, en ese sentido, creo que hay que entenderlo como un 50%, una corresponsabilidad al 50%, ¿no? Yo creo que la base de todo eso, y en eso Directivas de Aragón pues estamos trabajando intensamente en que ya desde lo que es el ámbito educativo, ¿no? Con los niños ya se trabaja en que precisamente, porque esto es un cambio que a día de hoy pues va a ser muy difícil de ver, ¿no? y de plasmar, pues poco a poco los que pues bueno, la empresa va haciendo sus pequeñas cosas, pero que sea una realidad al 100% y que dejemos de hablar precisamente de que hay que trabajar por la conciliación familiar, que yo creo que en el momento que dejemos de hablar será cuando realmente sea una realidad, pues entonces, bueno, yo creo que es ahí, ¿no? Donde hay que empezar a trabajar rápido y con intensidad para que eso poco a poco vaya progresando a futuro. Completamente de acuerdo con el tema de la corresponsabilidad, pero en el mundo rural igual lo que también hay que hacer un gran esfuerzo por visibilización y también contra la lucha un poco del modelo social, ¿no? de la brecha de género, de nuestro modelo, no sé, sociocultural, ¿no? De lo que está pensado que puede hacer una mujer y que puede hacer un hombre, o sea que hay que trabajar en romper esos roles de género, y probablemente eso va de la mano de la falta de referentes, o sea, de la incorporación, de lo importante que es pues la incorporación de la mujer al mercado laboral, también en el mundo rural, el apoyo a la emprendeduría en ese entorno, y que yo creo que ese empoderamiento económico del rol de la mujer empresarial probablemente acompañe, tire de esta diferencia que hay y que existe y que la vemos mucho más en el entorno rural que evidentemente en un entorno urbano. Porque vivir en un entorno rural también, los servicios, la necesidad de disponer de servicios que permitan esa conciliación también ayudaría, ¿no? A que la mujer ocupe esos puestos directivos y se anime a participar en la gestión, ¿no? Bueno, pues estoy de acuerdo. Sí, completamente de acuerdo. Por supuestísimo. Lo que pasa es que la disponibilidad de servicios, cuando el uso del servicio lo hace siempre una parte, claro, entonces el servicio no funciona, ¿no? Por eso me gusta hablar de, oye, vamos a que esto que seamos un equipo, ¿no? Que se entienda a la sociedad como un equipo. Igual que en las empresas se trabaja en equipo, ¿no? Sí. Ese concepto, ¿no? Ese modelo de trabajar, oye, hay que trabajar como sociedad, somos una sociedad, hay que trabajar como equipo exactamente igual a la hora de esa conciliación en general. Y para ir un poco terminando con la conversación, y antes de pasar a las preguntas que quiera hacer las personas que nos acompañan, a mí me gustaría que dejaseis un poco sobre la mesa de vuestros éxitos y de algunos errores, si los habéis cometido, que hayáis tenido. ¿Cuál es un poco el aprendizaje personal y las recomendaciones a aquellas mujeres que estén planteándose la posibilidad de ascender o que incluso no se lo planteen, y las animéis a que se planteen esa posibilidad de llegar a
a cargos de dirección. Bueno, bueno, aquí yo creo que estamos las tres. Mi consejo es que las oportunidades están ahí. Es cierto que en algunos momentos a lo mejor las oportunidades no son iguales. Yo quiero pensar positivamente que las oportunidades son iguales para hombres y mujeres y que si alguien tiene un sueño y quiere progresar, que luche por ello, que no sienta que no. Las mujeres somos muy de pensarnos y aparte de eso también se trabaja mucho en los programas en directiva de Aragón, el si podré, no podré. A una mujer le ofrecen un puesto de trabajo y se lo piensa 80 veces. A un hombre va de cabeza. Entonces, que creamos más en nosotras mismas, que luchemos más por nosotras mismas y por lo que queramos. Y que somos capaces de todo. O sea, que no sé, que yo creo que cuando una persona quiere algo y que lucha por ello, al final lo consigue. Entonces yo animo a todas las mujeres bueno, a todas las mujeres y hombres y a todo el mundo, pues que luche por sus sueños y que bueno, que al final el trabajo tiene sus recompensas, ¿no? Sí, bueno, yo añadiría que, desde luego, o sea, como dice María, ¿no? El punto al que quieres llegar, no ese sueño al que quieres llegar, eso es apasionante. Por el camino, desde luego, esfuerzo, sí, o sea, como si no hubiera un mañana, pero y todos los días. Lo que pasa que sí que es verdad que ese viajar y ese camino en el día a día se hace muchísimo más interesante y muchísimo más es decir, te ayuda a crecer de una forma más plena si, en el caso de querer ir acompañada de alguien, vas acompañada de la mano, pero de verdad, ¿no? Entonces, poderse se puede. Yo creo que estamos aquí las tres y es el reflejo de que se puede. La conciliación familiar, yo creo que pues todas tenemos familia, con niños pequeños que han ido creciendo, niños y todas estas cuestiones que bueno, las mujeres y sobre todo en nuestro sector pues priorizan muchas veces por encima de su desarrollo profesional. Pues yo sí que es verdad que las animaría a que luchen por aquello que quieren y que busquen apoyos en su entorno, porque llegar es factible, es un hecho, se puede llegar, no sin esfuerzo, pero... Completamente de acuerdo con mis compañeras. Añadir que la formación, que creo que es súper importante en formación en continuo, o sea, que no hay que dejar de formarse. Y también, que yo creo que es un trabajo que hace muy bien Directivas de Aragón y que para mí es muy importante, es búsqueda de referentes. O sea, porque además que ahora es muy sencillo buscarlos, ¿no? Que tenemos acceso muy rápido a mucha información y no tener miedo a contactar, que ahora también es muy fácil para contar con experiencias en primera mano, pues como decía Menchu, de igual de personas que lo han conseguido, ¿no? Que vean que es una realidad. Sí, bueno, de hecho, Directivas está trabajando en varios proyectos en este sentido, tanto a nivel educativo con el proyecto Soy Futuro, como recientemente con el proyecto Predirectivas y Lidera A, en el que básicamente desde la asociación lo que estamos tratando es poder colaborar y aportar la experiencia que actualmente tenemos quienes estamos en puestos directivos a todas aquellas mujeres que están en puestos de crecimiento para que puedan pues, bueno, tener el apoyo, el conocimiento y la experiencia de una directiva para bueno, hacer ese camino, ¿no? Y yo creo que es un proyecto que es bueno, único, yo creo, y que va a dar unos frutos muy interesantes. Sí. Pasamos, pues, si queréis, si alguien tiene alguna pregunta, Hola, ¿se oye? Hola, buenos días. Primero agradeceros a las tres la ponencia porque realmente creo que habéis dado 3 puntos de vista muy diferentes, pero a la vez súper concretos en lo que creo que nos tiene aquí hoy en día a todos. Pertenezco a Directivas de Aragón, entonces doy fe de todo lo que habéis dicho porque creo que estáis haciendo una labor, estoy recién llegada, pero creo que estáis haciendo una labor con los proyectos muy interesantes en cuanto a las directivas que pensamos en ese crecimiento. Y mi pregunta en este caso, os preguntaría a todas, pero mi pregunta va dirigida para Marina. Me ha hecho gracia el momento dulce que habéis comentado todas, y en este caso tienes que entender que el momento dulce va muy dirigido a ti, porque sí que me chocan esas cifras que das, que desde luego me parecen muy alentadoras y a mí personalmente me dan alegría, pero sí que
desde mi cabeza analítica me hacen la siguiente pregunta. ¿Son resultado de un momento un poquito de a nadie le amarga un dulce cuando la situación es un poco complicada? Porque sí que me chocan con esta moda tan dura de los hábitos tan saludables y, no sé, me he quedado ahí, no sé si me podrías… Sí, claro. Bueno, nosotros Gracias. estamos… Se oye, ¿no? Nosotros trabajamos en el sector de la indulgencia. Es verdad que parece que choca en el mundo en el que estamos potenciando hábitos saludables, etcétera, etcétera, que haya un crecimiento del sector dulce, pero es que siempre han estado ahí, es un sector totalmente compatible y de hecho de todas las empresas que estamos dentro de Produce siempre promocionamos y promovemos que tiene que haber un consumo responsable y el consumo de productos de chocolates, indulgencia, tiene que ir de la mano de hábitos saludables, de una buena alimentación y demás. Entonces, es verdad que en los momentos de indulgencia, probablemente debido a la pandemia, en determinadas áreas y determinadas líneas de negocio han incrementado, pues la gente está más en casa. Por ejemplo, ha habido líneas de negocio que tradicionalmente han estado en un nivel y han crecido exponencialmente, como ha sido todo lo que es la repostería en casa, ¿no? O sea, han sido líneas de negocio que probablemente pues a otro año pues esas ventas pues no serán tan altas. Pero sí que es verdad que el sector de la indulgencia siempre ha estado ahí, siempre va a estar. O sea, yo tengo niños pequeños y yo les controlo, oye, no comáis tanto dulce y tal, pero yo también les doy chocolate y les doy, porque es que la indulgencia está ahí, es que a nadie le amarga un dulce, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues probablemente en algunos sectores, en algunas líneas de negocio, sí que se ha ido incrementado por la situación de la pandemia, pero por contra, en otras ha caído muchísimo, porque ha habido canales de distribución cerrados. O sea, todo lo que es el canal Impulso, ¿no? Toda la hostelería ha estado cerrado, entonces todo eso se ha caído. Entonces, digamos que unos canales han balanceado a otros, ¿no? Y a nivel internacional, pues probablemente, bueno, también ha habido un mayor incremento del consumo en el hogar, pero bueno, también ha sido resultado de un trabajo que llevábamos haciendo años y que quizá, bueno, pues, como yo digo, el estar también en casa todo el día con el ordenador, hemos impulsado más proyectos y más cosas que a lo mejor cuando estás viajando y estás en ferias y pues dedicas a lo mejor menos tiempo, ¿no? Eso sí más un trabajo, una consecuencia del trabajo de meses anteriores. Pero el canal de indulgencia va a estar ahí. O sea… Y bueno, yo siempre digo que yo estoy encantada de trabajar donde trabajo y yo vendo felicidad. Yo vendo felicidad. Hola, buenas. Oye, yo quería, yo como gerente de asesoría de empresas, todo esto que en cada uno de vuestros sectores habéis reflejado, creo que clarísimamente, nosotros, todo este periodo tan duro que hemos pasado y que hemos estado acompañando a cada una de vuestras empresas, pues en la medida de lo posible, también pasa por las leyes. O sea, quiero decir, tenemos que tener un soporte legislativo que favorezca el que, y bueno, creo que estamos empezando pues a través de los planes de igualdad de obligada implantación a partir del 8 de marzo de este año, pues bueno, en función del número de empleados. Pasa también por las subvenciones que se apliquen a la contratación. Creo que la Fundación Caixa, por ejemplo, nosotros estamos gestionando en numerosas pymes pues ese favorecer a la contratación y que haya pues algunos apartados que sean exclusivos para mujeres jóvenes de X años que estén en edades en las que, bueno, pues evidentemente sean edades en las de tener hijos, pero que todo esto que estamos poniendo sobre la mesa el día a día es muy difícil. O sea, los sueños, el otro día yo lo escuchaba y creo que a lo mejor los que estamos aquí lo habréis escuchado, los sueños se madrugan, se trabajan, se estudian, los sueños no llegan. O sea, y las mujeres, yo soy la gerente de mi despacho, todos creo que sois conocedores también, porque a través de pues, o vuestros asesores o pues, los gestores de los bancos, nuestro sector también es muy complicado porque tenemos que estar acompañando a las empresas
normalmente era históricamente en horarios completos, o sea, no hay y se puede hacer. O sea, en estos momentos, por ejemplo, nuestra asesoría tiene un horario pues, de 8 a 3, con tardes de guardia, los viernes no se trabaja y los trabajos salen. No puedes dejar a las empresas solas, pero tienes que de alguna manera limitar. Y eso solo puede venir acompañado de leyes en las que tanto hombres como mujeres tengan las bajas maternales, en las que sea obligado, porque a veces es que nosotros nos encontramos con que las empresas nos dicen no, es que el directivo X es que no va a coger la baja. No, sí la va a coger. La debe coger. Es que no hay. Entonces, mi punto y mi aportación es que la legislación debe de ayudarnos. O sea, el mundo rural, Alba, por ejemplo, es que es muy complicado. Es que esas pymes que tú decías, esas granjas, en una mayoría, el papel en que la mujer tome ahí ese relevo tiene que estar ayudado sí o sí por legislación, porque si no va a ser muy complicado. Yo siento ser un poco más pesimista que todo esto, pero es el día a día que nos encontramos. Totalmente de acuerdo contigo en que el día a día es duro, el día a día no es fácil, ¿no? Pero yo creo que no solamente, ahora quizá es más difícil, pero no es imposible. Y yo lo que sí que me gustaría recalcar es que, entonces, a nivel empresarial, pues pasa lo mismo, ¿no? Las mujeres en las granjas pues seguramente tendrán un sueño, verán dónde quieren llegar, pero en ese caminar para llegar hasta allí, pues eso se transforma, ¿no? Yo creo que lo que al final no hay que perder es la ilusión de que tienes que llegar, porque si pierdes la ilusión de que tienes que llegar a ese objetivo que tú te estás marcando, ¿no? Y hablamos desde una mujer en una granja a una mujer que quiere crecer en una empresa, pues directamente es que no sigues por ese camino y es ahí donde está el problema, ¿no? Es cuando te paras, sales de la empresa o te quedas en un puesto muchísimo más inferior a las capacidades que a lo mejor puedes desarrollar. Entonces yo sí que me gustaría recalcar que totalmente de acuerdo en que leyes hacen falta, pero por favor lo que no hay que perder es precisamente eso, ¿no? Es la ilusión de llegar a ese sueño, y en el camino lo que hay que es aprender, trabajar con mucho ahínco y mucho esfuerzo para llegar a ello, ¿no? Pues, por supuesto que cuesta, y por supuesto que cuesta mucho a todos los niveles, desde más arriba a más abajo. Y es verdad que el marco normativo, y hablo desde un sector que probablemente sea el más regulado, pues que es que estamos controlados absolutamente por todos lados. Por supuesto que los marcos normativos ayudan, pero no podemos esperar a veces a ese acompañamiento de las administraciones. Es decir, yo creo que el compromiso individual, y cuando digo individual de persona y de individual de empresa, tiene que ir por delante también. Pero por supuesto que cuando hay una normativa, pues además en este sentido, pues pone las cosas más fáciles. Pero las ayudas a la contratación, las ayudas a la emprendeduría en femenino, todas esas cosas sí, pero tenemos que ir por delante, porque si esperamos, igual no llegan nunca. Y además yo creo que hay que ir por delante para ir luego de la mano, pero hay que ir por delante para indicarles un poco el camino, ¿no? Porque muchas veces, y pasa no solamente en el ámbito de la mujer, sino en el ámbito también empresarial. Muchas veces las empresas, y María lo habrá vivido y seguramente Alba también, nos encontramos que en el ámbito de la internacionalización queremos acceder a un mercado en el cual pues todos nuestros vecinos pueden acceder excepto nosotros. Y cuando hablo de vecinos son de otros países. Entonces ahí lo que hay que ir es por delante para saber dónde se quiere ir, saber que se puede, pero luego ir de la mano, ¿no? De la mano público-privada de las administraciones para que nos ayuden precisamente a abrir esos protocolos, ¿no? Entonces en ese sentido sí. No es fácil, pero se puede. Desde participantes que están al otro lado de la pantalla, no sé, alguna pregunta, como haciendo referencia a Marina, cuando hablabas de que en otros países hay modelos de trabajo que permiten el mejor acceso de la mujer a estos puestos directivos, preguntan que entonces hay que copiar esos modelos de trabajo de otros países, de esos países. A ver, nosotros somos Spain is different, ¿no? España somos España, y a copiar, bueno, también tenemos nuestros modelos de trabajo. Yo creo que hay que hacerse reflejo de aquellos modelos o aquellas maneras de gestionar que pueden ser buenas
para nuestro modo de vivir. Es decir, si en España estamos acostumbrados a, no sé, tenemos una climatología o una manera de vivir de una determinada manera, no podemos copiar el modelo quizá nórdico, no sé, pero sí que hay cosas que están funcionando en otros países que deberíamos copiarlas, ¿no? Que funcionan, ¿no? Entonces, bueno, no puedes copiar al 100% porque nosotros también tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia manera de trabajar, nuestra idiosincrasia como país, pero hay cosas que sí que deberíamos, por lo menos, hacernos eco, que llevan muchos años funcionando en otros países y aquí pues todavía cuesta. ¿Alguna pregunta más? Sí, buenos días a todos. Felicitar, por supuesto, a COE, a CaixaBank, la organización de la jornada y a las ponentes. Yo quería felicitaros lo primero y luego animaros. Es decir, el mundo de la empresa ha cambiado mucho. No sé, yo llevo 37 años en el mundo de la empresa y no se parece absolutamente nada y el papel de la mujer es absolutamente creciente. Yo creo que en ese sentido no tenéis que preocuparos porque queda camino por recorrer, pero se está trabajando y se está alineando. La pregunta que quería hacer es una reflexión más desde mi responsabilidad actual en lo público, ¿no? Sarga, soy el director gerente, es una empresa pública adscrita al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y una de las ramas de actividad que creamos hace unos años fue precisamente la de la promoción comercial agroalimentaria. Y colaboramos en esto y el departamento creó una dirección general, por cierto, desempeñada por una mujer, Carmen Urbano, en esta legislatura, que se llama Innovación y Promoción Comercial Agroalimentaria. Escuchamos al sector, que creo que es lo que se debe hacer en estos casos, para obtener fondos públicos que se destinen a esto, a la promoción comercial. En Aragón especialmente, porque, Chus, tú tienes muchos datos, la producción agroalimentaria de Aragón es enorme, se habla de que tenemos para 10 personas más de los que somos aragoneses, por lo tanto la necesidad, más que producir, es vender. Y para eso hay que promocionar y hay que ser capaz de trasladar a otros mercados lo que es la calidad y la bondad de los productos agroalimentarios que tenemos en Aragón. Entonces la pregunta sería esta. Yo creo que has hecho, Marina, tú una reflexión, una mención a la promoción, pero también me gustaría que opinarais las tres. ¿Qué más puede hacer el sector público en el aspecto de promoción, ¿no? ¿Qué cosas entendéis? Si os viene a la cabeza ahora o si no os animo a que nos lo trasladéis, para beneficiar a esto, ¿no? A que se promocione mucho más. Estamos con la campaña esta de Aragón Alimentos Nobles, ahora hemos licitado otra campaña para la última parte del año en ese sentido. Buscamos la colaboración de la gran distribución porque pensamos que hay una cuota de venta enorme y la distribución forma parte del sector agroalimentario también y queremos que esté alineada con esto. Pero esa sería un poco la pregunta, para que os lanzo, si tenéis alguna idea en estos momentos, que nos la trasladéis para que qué más puede hacer lo público, en este caso Gobierno de Aragón, para ayudar en esa promoción al sector agroalimentario de nuestra comunidad. Bueno, yo por la parte que toca lo que es el sector hortofrutícola, ¿no? Marina comentaba muy bien y yo creo que en ese sentido pues, la dificultad que nosotros tenemos en el sector de la indulgencia, que espero que siga. Sí. Por favor. Pues de momento no la tienen, ¿no? Nosotros lo que tenemos son las trabas que tenemos de acceso a determinados mercados. Que el vino no lo tiene, el sector del dulce tampoco, pero el sector del perecedero sí. Y tenemos el acceso a los mercados internacionales, es un acceso muy limitado a día de hoy el que tenemos, ¿no? A lo que son operaciones intracomunitarias sin ningún problema, pero en el momento que queremos ir más allá, y nosotros somos una empresa netamente exportadora y llevamos años trabajando con la parte, pues bueno, con lo que son los ministerios de Comercio Exterior para la apertura de los protocolos, pues lo que vemos es esto, ¿no? La dificultad que tenemos para poder acceder a países donde Francia, Italia, nuestros vecinos y competidores están accediendo sin ningún problema y España a día de hoy no puede, ¿no? Entonces, desde el sector y nosotros por nuestra parte estamos trabajando con la Federación de Exportadores aquí en España. Estamos además trabajando, bueno, hace varios años se conformó la Asociación Nacional, la Mesa Sectorial de la Cereza, en la cual estamos trabajando de la mano del Ministerio precisamente eso para poder pues bueno, trabajar para que estos protocolos
se faciliten, se abran y podamos acceder a esos mercados, porque a día de hoy tenemos un problema muy serio y en concreto la fruta de hueso, hace unos años tuvo unos momentos muy críticos cuando se cerró el mercado ruso. Actualmente nos encontramos en la transición de Inglaterra saliendo de la Unión Europea, año de transición en el que nos encontraremos seguramente otra vez en enero en una situación de nuevo muy compleja pues porque a día de hoy no estamos haciendo certificados fitosanitarios, pero ya sabemos que a partir del 1 de enero será necesario y ahí lo que hace falta es que las administraciones nos ayuden a que todos esos procesos sean más ágiles, tan ágiles, o sea, y el objetivo yo creo que es claro, tan ágiles como cuando hacíamos operaciones intracomunitarias, ¿no? Entonces, desde el Gobierno de Aragón, pues sí que claro, lo que necesitamos es que nos ayuden precisamente en todas estas gestiones con instancias un poco más altas en Madrid a la hora de gestionar todas estas comunicaciones, ya no comunicaciones, sino el ir de la mano del Gobierno de Aragón para poder agilizar toda esta tramitación nacional que hay que hacer para la apertura de todos estos protocolos. Desde luego que los trabajos que se están haciendo desde Sarga para lo que es la promoción y desde la DGA para la promoción de los productos agroalimentarios es fundamental, es vital. Nosotros en estos trabajos que se están haciendo a nivel nacional, hace 2 años, en 2019, se abrió el protocolo para la exportación de cereza a Tailandia. Nosotros fuimos pioneros en ese sentido y fuimos los primeros en exportar cereza fresca a Tailandia, no sin dificultades, pero la verdad que con gran éxito. Y hicimos un trabajo de promoción de fruta española en Tailandia que la verdad que dejó su impronta y a día de hoy pues un mercado en crecimiento. En ese momento no estaban los programas de promoción de alimentos nobles de Aragón, que la verdad que de cara a años posteriores pues van a ser muy beneficiosos el poder contar con ellos. Entonces, el seguir ayudándonos a promocionar Aragón fuera de España. Sí, la promoción es fundamental. Además de que se promocionen los alimentos de Aragón, sin olvidarnos que al final la gente le cuesta ubicar a veces España, entonces no hay que olvidarse que está muy bien el tema de la promoción regional, pero siempre con un paraguas que sea la marca España, sí. Es fundamental. O sea, eso, por ejemplo, los italianos siempre lo han hecho muy bien. Vas a cualquier feria y tienes todas las DEOs de Italia, pero todas aglutinadas claramente bajo un pabellón completamente italiano, 100%, ¿no? Eso todavía falta, no está, no es que no falta, es que no está. O sea, cualquier feria de alimentación, pues sí, tienes el pabellón España, luego tienes el pabellón de no sé dónde, el pabellón de no sé qué. Entonces, muchas veces la gente que no conoce, pues se pierde. Entonces, todo lo que sea promoción de alimentos de Aragón, perfecto, pero sin olvidarnos siempre que esté enmarcado en un referente España, que es marca España, porque si no la gente se pierde, ¿no? Yo creo que eso, aparte, nos va a ayudar. Y yo creo que la campaña también, además, a mí, me gusta mucho la campaña, no está muy... se respira, ¿no? Que al final es marca España, ¿no? Y luego pues también normativa, sí que de verdad pues a nivel internacional todavía sigue habiendo procedimientos como súper arcaicos que hay que digitalizar más, hay cosas que es como, pero esto todavía se hace así, entonces hay que ayudar un poquito a la empresa pequeña, a la empresa que empieza con la exportación, a hacer las cosas un poquito más fáciles, más entendibles, porque si no es muy farragoso y la gente pues empieza con esto de la exportación y pues se desmotiva, esto es muy difícil, esto yo pensaba que así, es que me contaron, es que hay que ayudar un poco y sobre todo que a nivel administrativo determinados procedimientos que todavía se sigan haciendo, pues que sean como más ágiles, ¿no? Más digitales y un poco más agradables, ¿no? Para sobre todo las pymes. Puedo hablar a título personal que la campaña me parece fantástica, el trabajo de Carmen y de tu equipo creo que está muy bien. Sí. Probablemente en esa línea os podría ayudar más el clúster agroalimentario de Aragón, pero en cualquier caso me lo quedo en interno y os indago un poco y os hago llegar alguna idea. Muy bien, pues vamos a llegar ya al final de esta jornada. Muchas gracias, Alba, muchas gracias, Menchu, muchas gracias, Marina, por vuestra interesante y amena conversación. Y nos quedamos con que el sector agroalimentario, que es esencial, que siempre ha sido esencial y siempre ha sido estratégico, lo ha demostrado con creces, no solo sabiendo aguantar el tirón y la responsabilidad que tenía de
garantizar el suministro a los mercados, sino también incluso con crecimientos a doble dígito, como ha dicho Marina. Tiene por delante el sector retos que pasan por la profesionalización, por la internacionalización, la formación y, como decíamos ahora, la promoción y, sobre todo, la digitalización, para la que ahí lanzamos el guante. Hace falta que se garantice una conectividad plena, buena y total en el medio rural, que es donde está instalado este sector. Y terminamos destacando que la presencia de la mujer en este sector ha cambiado, que queda mucho camino por recorrer, pero que es un camino apasionante, como han demostrado las tres ponentes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.